El 7 de octubre de 1820, el enviado especial y plenipotenciario ante las potencias europeas de la entonces llamada República de Colombia, Francisco Antonio Zea, dirigió al duque de Frías, embajador plenipotenciario de Su Majestad Católica ante la Gran Bretaña, una extensa comunicación en la que, y como continuación de contactos previos, el primero propuso al segundo un inusitado plan de reconciliación y proceso de confederación hispánica. No era una propuesta novedosa. El asunto ya había sido planteado en tiempos de Carlos III por parte del conde de Aranda y en tiempos de Carlos IV por parte de Godoy. El duque de Frías, Bernardino Fernández de Velasco, hijo del afrancesado Diego Fernández de Velasco, tenía amistad personal con Bolívar. Tregua negociada con Morillo el 25 de noviembre de 1820. El fracaso significaría la defenestración de Zea por parte de Bolívar, quien, a pesar de haber calificado el plan como obra particular de Zea y a pesar de haberlo calificado como un maldito plan de reconciliación propuesto por Zea, lo mantuvo como jefe de la diplomacia separatista hasta su misma muerte. El 9 de octubre de 1820, el duque de Frías remitía a Madrid el plan. El 30 de noviembre la respuesta era que era inadmisible la propuesta. Y la pregunta es, ¿había cobrado ya Fernando VII de Inglaterra el soborno por la destrucción y la venta de la España americana? Plenamente convencido de la grandeza, importancia y necesidad de realizar su plan, el enviado colombiano enfatizó a Frías la motivación última de su iniciativa. Decía, se trata nada menos que de sustituir el espíritu de repulsión y de divergencia que va separando de la monarquía tantos pueblos y acabará por separarlos todos, por otro espíritu de atracción y de convergencia que, concentrándolos en la metrópoli, constituya un fuerte y poderoso imperio federal sobre un principio idéntico al en que fue constituido el universo para conservarse inalterable. Se planteaba un mercado común hispánico, la doble nacionalidad automática, el desarrollo de la industria y de la agricultura y del comercio. Dos cosas esenciales que no podían variarse, alterarse o suprimirse eran: 1. La emancipación general de la América, declarada y prometida de una vez, pero gradual y sucesivamente ejecutada, comenzando por Colombia, que da el ejemplo de solicitarla de la madre patria de un modo respetuoso y filial. Y otra, la condición de confederación general sobre el principio de unidad de poder y de intereses, y de la supremacía de la metrópoli. Todas las demás proposiciones pueden variarse como mejor parezca, con tal que se observe el principio de la reciprocidad, sin el cual no puede haber subsistencia ni solidez en ninguna asociación. Ofrezco desde ahora, bajo el más solemne juramento, constituirme, no digo prisionero, pero presidiario en Ceuta o en el Peñón, hasta que la experiencia haya acreditado el acierto de esta operación vital. No solo esto, sino que si dentro de 4 o a lo más 5 años no se felicitan de ella el rey y la nación, les abandono mi vida en expiación de mi error. Si por una triste fatalidad la toma del gabinete español, una determinación tan pronta y decisiva como lo exigen las circunstancias del día, yo no podré menos de lamentar los rápidos instantes en que la situación y las miras de la Europa son favorables a mi comisión de asegurar la independencia de mi país. A mediados de 1821, Zea obtuvo, muy a continuación del reconocimiento formal de Colombia por parte de los Estados Unidos de América y en la víspera del desmoronamiento definitivo del trienio liberal, el reconocimiento de facto de Inglaterra y otros poderes europeos. Y sigo relatando juicios de Zea. O sea, aquí la mayoría de lo que voy relatando no son
digamos, no es redacción mía, sino relatos del mismo Cea. Sigue diciendo Cea que el rey hable el lenguaje de un padre al emancipar a sus hijos, pero con la elevación correspondiente a su augusta dignidad y a la grandeza e importancia del objeto, sin que la guerra de América ni las circunstancias amenazantes de la Europa han influido en su real ánimo. El rey oye la voz de la humanidad y de la patria y a su acento se mueve a renunciar de su soberanía sobre un inmenso continente. Si la madre patria no se anticipa a tales propósitos intervencionistas, la emancipación hispanoamericana se verificará sin duda del modo más perjudicial para España, como que el objeto principal de sus rivales europeas no puede ser otro que el de atacarla por el único lado que tiene vulnerable, arruinar enteramente su comercio y reducirla a los recursos ya casi agotados de su territorio europeo. Después de consumada la disgregación de lo hispánico, Hispanoamérica difícilmente podría permanecer unida entre sí, pero menos aún podría llegar a formar una nueva unidad con otra potencia que no fuese la madre patria. No habrá disposición en el decreto que no esté calculada sobre el principio de unidad que mantiene en el universo la armonía entre tantos y tan diversos mundos. Unidad de miras y de operaciones, unidad de comercio, unidad de poder y de existencia, unidad en todo como la ley, en todo como la hay en religión, carácter, costumbres y lenguaje. Esta preciosa unidad será el grande objeto de la ley orgánica de la Confederación Española luego que se halle reunida. Su ejecución se verifique sucesivamente y la solicitud de los pueblos que fueren recibiendo la independencia como un don de la munificencia de la madre patria. Esta independencia será prometida a las provincias actualmente sumisas para una época en que la España se halle en prosperidad. Entre tanto, la solemne promesa de emancipación mantendrá la tranquilidad en aquellos inmensos países y los pondrá a cubierto de toda seducción. De acuerdo con la minuta de decreto propuesto por Cea, Fernando VII empezaría por declarar que, y acogido a su voluntad de no reparar en medio alguno para obtener la felicidad de la nación, convenía a la vez en renunciar a la soberanía sobre las provincias disidentes de América y establecer entre ellas y la metrópoli un pacto federal, único medio de reconciliarse cordialmente, identificando su suerte y su existencia para cooperar mutuamente a sus adelantamientos y prosperidad, del modo más ventajoso a una y otra. De igual modo, anotó marginalmente Cea, la reciprocidad concedida a Colombia beneficiaría primordialmente a España, pues todos los que traficaren en frutos de Colombia los llevarán de preferencia a la península, que por la cortedad de los derechos vendrá a ser el mercado de Europa. Una ley orgánica, seguimos con citas ajenas, Una ley orgánica de confederación determinaría los deberes de los estados confederados entre sí y con la metrópoli. Dicho estatuto constitutivo se adoptaría luego que las tres repúblicas existentes, Colombia, Chile y Río de la Plata, se hubiesen federado con España conforme al tenor de lo propuesto en el decreto. Mediante dicha ley, además de concederse la primacía de la madre patria, se pactarían los mutuos auxilios que cada estado estaría recíprocamente obligado a aportar en caso de guerra o paz. Cea, que no podía desconocer el alcance y consecuencias de su propuesta, en particular frente a su gobierno, al concluir su proyecto de decreto decidió exculparse precautelativamente, tanto ante sus contemporáneos como ante la historia misma, que un día habría de juzgarle por semejante empeño. Cualquiera que lea este proyecto de decreto lo creerá más bien obra de un español que de un americano, decía. Tal es el cuidado que he puesto para evitar toda parcialidad de mi país y en conservar a la metrópoli toda especie de consideración y supremacía. Cea se permitió asignar a Fernando VII un papel casi divino. Este, siguiendo el ejemplo dado por el creador, debía volver a unir lo que por su naturaleza y objeto tenía que estar unido.
emparentamiento ideológico, constitucional y liberal entre los golpistas españoles y los rebeldes gobiernos hispanoamericanos. No eran desconocidas para Cea las manifiestas aspiraciones de hegemonía comercial y tutela política que Inglaterra deseaba ejercer sobre los nuevos estados hispanoamericanos y, sin embargo, dio un paso que, con todo el desprecio que particularmente me siento por Cea, pues siento un respeto enorme por él si lo comparo con lo que siento por Fernando VII, a tenor de lo dicho. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.